Muy buenas tardes para todos y todas. Vamos a esperar unos minutos mientras ingresan la mayoría de personas inscritas. Les agradecemos conectarse esta tarde con la Dirección de Extensión y Egresadas y con nuestra invitada especial y egresada, Angélica Potes, que más adelante vamos a presentar. Quisiéramos iniciar mientras damos unos minutos de conexión a recordarles lo que hacemos desde la Dirección de Extensión y Egresados, que es su dirección como egresados y egresadas de la Universidad del Rosario, de los diferentes programas, pues trabajamos para crear unas relaciones que sean beneficiosas para ambas partes, tanto para ustedes en su carrera profesional y personal, tanto para la universidad que este año, seguramente muchos de ustedes saben, cumplimos 370 años y reafirmamos el compromiso que tenemos con el país y eso lo hacemos de la mano con ustedes. Entonces, mientras iniciamos esta charla de la tarde de hoy, quisiera invitarles a escanear el código QR que tienen ahí. Ese código QR los va a llevar a nuestra plataforma de servicios y de información, contacto e interacción con la comunidad de egresados rosaristas. La buena noticia es que lo pueden activar con LinkedIn, si les da un poco de pereza, la idea es que lo puedan activar obviamente con el correo institucional de la Universidad del Rosario. Sin embargo, desde allí pueden activar su perfil y pueden acceder a todos los servicios que tenemos que ven a mano izquierda, diferentes charlas y servicios de empleabilidad, asesorías de hoja de vida, marca personal, bolsa de empleo que tenemos con el empleo.com. Como les dije anteriormente, con su correo electrónico pueden acceder a todo el paquete de Office 365, Word, PowerPoint, Excel y diferentes programas del paquete de Office 365 simplemente con activar su correo @urrosario.edu.co. También tenemos la opción de que ustedes nos puedan acompañar haciendo mentoring con estudiantes que están próximos a salir a prácticas y pasantías y no tienen ni idea o están próximos a graduarse y no tienen ni idea de qué viene para su futuro profesional. Entonces, qué chévere sería que ustedes puedan acompañarlos en este proceso. Tenemos también diferentes convenios y alianzas a nivel nacional en los cuales ustedes pueden acceder a servicios de bienestar, salud, vehículos, entre otras opciones. Pueden acceder en espacios de participación institucional en consejos académicos, proyectos o consultorías que quieran realizar de la mano de nuestros profesores y estudiantes y con gusto los podemos acompañar. Capítulos regionales e internacionales, incluso ya abrimos nuestro capítulo de Canadá, teniendo en cuenta la charla del día de hoy, dado que tenemos diversos egresados viviendo en Canadá, entonces tenemos capítulos a nivel internacional en diferentes países del mundo, México, España, Alemania, y la idea sería pues también trabajar de la mano con ustedes, no solo en los internacionales, sino también en los regionales aquí en Colombia. Tenemos eventos de reencuentro y de networking a los cuales quedamos a su disposición. Muchos quieren celebrar sus 5 años de graduados, 10 años de graduados, 15 años de graduados. Hemos tenido 50 años de graduados y nosotros que les ayudamos a organizar una cena o un cóctel o algo que ustedes quieran hacer para reencontrarse y obviamente ver cómo ha cambiado su universidad en estos 370 años. También pueden ayudarnos a hacer posible que más jóvenes puedan seguir estudiando con nuestra beca Sueño Ser, que como saben son donaciones que ustedes pueden realizar para ayudar a quienes más lo necesitan, a nuestros estudiantes. También pueden acceder al gimnasio de las diferentes sedes de la universidad, a nuestro Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, que es el CRAI, que seguramente muchos de ustedes dicen que es el CRAI, pues la biblioteca, solo que con un segundo nivel muy interesante donde pueden acceder a diferentes revistas internacionales, papers de investigación, entre otros espacios disponibles para ustedes. Y por último, pues la red que les digo, nuestra red social UR Alumni, que les invito a escanear el código para que puedan conocer un poquito más todos estos servicios que les acabo de mencionar y que puedan tener allí mayor información. Mi nombre es Claudia Dulce, soy la directora de Extensión y Egresados de la Universidad del Rosario y junto conmigo está María Alejandra Carreño, coordinadora de egresados aquí que tiene la cámara prendida y les acaba de saludar, y Andrea Ruiz, quien es nuestra asistente de información de todo lo que ustedes hacen, es quien nos cuenta a ustedes en qué andan un poquito. Entonces les ponemos tanto mi correo como el de Ale, como el que tenemos de la dirección para cualquier duda o comentario que tengan. Entonces, simplemente quería hacer este proceso de recorderis de quiénes somos, de qué hacemos, para que se acerquen un poquito más a su alma mater. También vamos a compartir un link de asistencia para que nos ayuden diligenciándolo y conversando ya con nuestra panelista de la tarde de hoy. Entonces, yo creo que si quieres, Angélica, empezamos, si te parece. Vamos a Perfecto. compartir este espacio de la tarde de hoy en un conversatorio sobre todo lo que ustedes necesitan saber para estudiar, trabajar o vivir en Canadá. Angélica Putes es especialista en inmigración canadiense
y es certificada por el gobierno canadiense para estos procesos. Es egresada de la Universidad del Rosario, el programa de Pregrado en Finanzas y Comercio Internacional de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario. Tiene una amplia experiencia en asesorar y guiar a las personas en ese proceso de inmigración a Canadá, que es uno de los países que más recibe no solo colombianos, sino personas de todo el mundo, para estudiar o trabajar y en la planeación de la obtención de la residencia permanente en ese país. Cuenta con un enfoque personalizado y ha logrado una alta tasa de aceptación con los clientes con los que trabaja. Entonces, simplemente nos escribió, oiga, yo trabajo en esto, soy egresada, me encantaría compartir esto con la comunidad de egresados, y le dijimos de una, y eso es lo que estamos haciendo. Entonces lo pongo de ejemplo porque si alguno de ustedes también tiene una experiencia similar, pues bienvenidos y bienvenidas para hacer esta red de egresados lo más enriquecedora posible. Entonces, Angélica, muchas gracias desde Canadá por conectarte con nosotras y con nosotros, por aceptar este encuentro con nuestros egresados, y bueno, vamos a estar conversando con ellos desde el final de la tarde. Entonces, aquí ya el micrófono es todo tuyo. Súper, Claudia, muchísimas gracias, y al equipo de ustedes que han estado súper dispuestos a todo esto, muchísimas gracias. Y bueno, como tú bien dices, he trabajado con personas que están en este proceso, ¿no? De cómo migro a Canadá. Una de las vías es vía estudio, entonces en eso nos vamos a enfocar el día de hoy. Y pues para que arranquemos de una vez, empecemos a ver, pasemos aquí el slide. Ahí ya estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, bien, listo. Sí. Entonces, para contarles un poquito, egresada de la Universidad del Rosario, de la Facultad de Economía, Finanzas y Comercio Internacional. Trabajé en Colombia un par de años, luego se me presentó la oportunidad de migrar a Canadá, ¿verdad? Entonces conozco muy bien ese proceso de migración también, soy newcomer, como nos llaman acá. Y arranqué entonces a mirar nuevamente cómo se reinventa uno, porque bueno, mi camino migratorio fue un poco diferente, pero llegué y entonces, bueno, ¿qué hago? ¿Qué voy a estudiar? Me especialicé ya en la parte de migración, teniendo en cuenta también que me llamó un poquito la atención, esta relación que hay, ¿no? Entre finanzas y comercio internacional y la parte de migración, como esa parte también de tratados de libre comercio y todo lo que envuelve también la parte de migración a Canadá. Y bueno, arranqué por ahí, empecé como agente educativa de algunas instituciones. Yo llegué inicialmente a la provincia de Manitoba, arranqué a trabajar con un college que se llama Red River College en Manitoba, y empecé como agente educativa de ellos, luego me fui extendiendo y luego ya entonces obtuve mi licencia, que es la que tenemos que tener las personas que nos certificamos en esto y que nos regula el gobierno canadiense. Entonces estoy súper especializada mucho también en Colombia, en mercado latino. Instituciones de acá que buscan estudiantes latinos, colombianos. Ahorita también les voy a mostrar cuáles son como esas ventajas que tenemos nosotros como nacionales colombianos. Y bueno, empecemos aquí. Entonces, ya para arrancar la charla, quiero que empecemos con la idea de que cuando estamos hablando de residencia en Canadá, vamos a tener dos grandes ámbitos y dos grandes, llamémoslos como dos grandes capítulos que tiene la regulación canadiense y la ley de inmigración canadiense, que es la residencia temporal y la residencia permanente. Entonces, cuando vamos a estudiar en Canadá, este está bajo el capítulo de la residencia temporal, pero hay algunos caminos que se abren y hoy les voy a explicar todo eso hacia la residencia permanente, ¿no? Entonces, esto es como un concepto que quiero que lo tengan muy claro, porque la vía estudios, aunque es una residencia temporal que se hace, nos abre un camino hacia la residencia permanente. Va a depender obviamente de nuestra intención, pero pues arrancamos por ahí. Entonces, la primera cuestión que me gustaría ver acá, si ustedes tienen ese interés de estudiar en Canadá, es primero, ¿por qué quiero estudiar yo en Canadá? Entonces, algunas de las ventajas que tenemos de estudios en Canadá va a ser la educación, que ha sido reconocida a nivel internacional, están dentro de los 10 países con alta calidad de educación. El reconocimiento del título que obtenemos acá es reconocido a nivel internacional. Sí, entonces eso es una ventaja. Hay muchas personas que vienen a estudiar a Canadá y luego tienen la posibilidad de estudiar en Europa, pero de trabajar en Europa o de trabajar en Estados Unidos, sí, el reconocimiento es súper alto. No para decir también el reconocimiento que tienen los grados canadienses en el mercado latino. El hecho que nosotros podamos obtener educación canadiense nos va a incrementar tanto nuestro perfil profesional como académico y va a ser un apoyo o un valor agregado mucho más alto que nos va a hacer mucho más deseados o más por los empleadores en Latinoamérica.
Otra cosa muy importante es la diferente y la amplia selección de programas académicos que tienen las instituciones. Ahorita vamos a revisar cómo buscamos esas instituciones y cuál es ese camino que nos va a permitir o qué instituciones nos permiten o nos dan ciertas opciones de elegibilidad para residencia permanente. Hablar también de que Canadá es un país multicultural, entonces eso es buenísimo porque van a estar no solamente con estudiantes canadienses, sino de todo el mundo. Entonces la experiencia es muy chévere. Yo también fui estudiante internacional, entonces tener como esa experiencia le suma muchísimo a uno en su perfil. Perfeccionamiento obviamente del idioma, ¿no? Ya digamos profesionalmente hablando, que nos va a ayudar un montón. La seguridad y la alta calidad de vida. Eso no se puede negar, la seguridad que nosotros tenemos aquí en Canadá es muy alta. Ya no está el típico miedo de que me van a robar o me van a atracar. Tristemente, esa es la realidad que vivimos en Latinoamérica, pero aquí en Canadá eso es un miedo que se va volando y vive uno muy tranquilo, tiene mucha paz mental con respecto a eso. Otra cosa muy chévere es la posibilidad que tienen de hacer un programa académico y luego tener prácticas. Pueden ser pagas o no, pero esa es una posibilidad que se da. Es una opción también que existe dependiendo de las instituciones educativas para que ustedes queden linkeados de una vez con trabajo. Ya ahora les explico toda esa parte. Eh, Cuando venimos como estudiantes internacionales en Canadá, vamos a tener la posibilidad de solicitar o de ser elegibles para un permiso de trabajo de posgraduado, que es una excepción a la regulación de la parte de trabajadores extranjeros y no lo dan por el hecho de estudiar en Canadá. Ese permiso de trabajo de posgraduado es el que me va a dar a mí la posibilidad de buscar una oferta laboral y poder aplicar a residencia permanente, que ahorita les voy a explicar todo eso. Y también la posibilidad de viajar en familia. Cuando venimos a estudiar en Canadá, podemos entrar con nuestra familia, si yo vengo con un permiso de estudio, mi acompañante puede venir con un permiso de trabajo y mis hijos, si tengo hijos dependientes, pueden venir también con un permiso de estudio o con un visitor récord dependiente. Bueno, entonces dentro de todas estas cualidades que tiene Canadá y bueno, todas estas cosas que nos da y que es súper chévere para venir a estudiar, lo primero que tenemos que hacer es buscar una institución. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesito yo para poder inscribirme a un college o a una universidad? Entonces, va a necesitar tener nivel de inglés, ¿verdad? Es muy importante si ustedes están en este proceso que puedan obtener, bien sea el IELTS académico, hay muchas instituciones que lo reciben, digamos, a nivel Canadá, es el examen globalmente aceptado. Duolingo es una de las sorpresas que nos quedó después del COVID, porque de la misma aplicación que uno estudia idiomas, entonces ellos se crearon este test y lo pueden presentar, cuesta alrededor creo que de $50 americanos, y las instituciones lo aceptan, no todas, pero pues es una opción, digamos, un poco más fácil. Vamos a necesitar las sábanas de notas, dependiendo del tipo de programa que vayamos a estudiar, entonces de bachillerato, de la universidad, de las especializaciones que tengamos, pasaporte, hoja de vida, carta de intención. Muchas veces, dependiendo, por ejemplo, si es una maestría, entonces entramos a un competir, lo mismo con un doctorado, un postdoctorado, entonces vamos a necesitar, va a haber documentación adicional, esa información la vamos a poder validar, ahorita les informo cómo se hace ese research, pero bueno, esto es como lo básico. Súper importante que podamos tener un buen nivel de inglés, ¿sí? Eso nos va a abrir las puertas a cualquier programa académico. Y dentro de las instituciones que están en Canadá, entonces vamos a ver que ofrecen programas desde técnicos, de pregrado, posgrados. Van a ustedes a escuchar mucho que se hablan de diplomas y certificados, diplomas de posgrado, que en el caso de los que ya somos egresados de las universidades, o bueno, en este caso rosaristas, vamos a ver qué podemos aplicar directamente y lo ideal sería a programas de posgrado, bien sea certificados o diplomas. Unos de certificados 1 año, diplomas de 2 años, maestrías, doctorados, postdoctorados y bueno, tenemos toda esta gama de programas a escoger de colegios y universidades públicas o privadas. La recomendación número 1 siempre es que busquemos instituciones públicas, que son las que nos van a otorgar la elegibilidad que necesitamos para futura residencia permanente. ¿Listo? Entonces, una vez tengamos estas dos cosas claras, podemos aplicar a la universidad y tenemos entonces ya
lo que se llama la LOA o el Letter of Acceptance, que es la carta de aceptación de una institución canadiense, y con esta carta de aceptación podemos empezar nuestro trámite de migración. ¿Listo? Entonces, arrancamos y vemos aquí cuáles son esos requisitos de migración. Estamos hablando entonces de la aplicación a un permiso de estudio. ¿Listo? Entonces, revisamos, perdón, déjenme mover una cosita acá. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Entonces vamos a necesitar primero esa prueba de aceptación. Toda esta información ustedes la van a encontrar en la página de Canadá. Se pueden igual meter para revisar todo esto, es canadá.ca, y ahí van a encontrar toda esta información también, ¿sí? Y aquí lo que vamos a tener, digamos, como un abrebocas de todo esto. 3 requisitos indispensables para nosotros los colombianos va a ser entonces la prueba de aceptación en una institución, como ya hablamos cuando tengamos la carta de aceptación, esto es lo que nos están solicitando. Cuando nosotros aplicamos a un programa académico, esperamos, digamos, tenemos acceso o tenemos la admisión directamente a la parte, por ejemplo, que aplicamos a una especialización de 2 años, o bueno, una especialización de 1 año, que sea un posgrado. Cuando yo ingreso a una institución pública, a este tipo de programa que me va a dar un grado, ¿sí? Entonces ahí yo soy elegible para trabajar medio tiempo, y mi familia puede venir, también me puede acompañar, ¿sí? Mi pareja con permiso de trabajo y los niños con permiso de estudio. Solamente cuando entro a un programa académico. Si no, si voy a estudiar inglés primero, mi familia no es elegible para viajar conmigo, para que saquen sus permisos, podrían venir con permiso de visitante, por ejemplo, pero yo tampoco soy elegible para trabajar. Entonces ahí, si yo no tengo el nivel de inglés que se requiere, puedo trabajarlo de varias maneras, podemos hacer, pueden empezar a estudiar desde el país de origen y cumplir ese requisito, no es inconveniente, pero es muy importante que lo tengan en claro, porque en muchas consultas la gente piensa que pueden estudiar las 2 cosas al mismo tiempo y no es así. Entonces vamos a necesitar esa carta de aceptación, vamos a necesitar como segunda requisito la parte de recursos financieros o poder demostrar esta parte de manutención y la parte del primer año de estudios. Entonces cuando venimos nosotros solos, como por ejemplo un estudiante internacional que viene sin familia, en la parte de manutención va a necesitar demostrar $10,000 canadienses y adicional a eso el primer año de estudios, ¿ok? Solamente se demuestra el primer año. Independientemente que vaya a estudiar un programa de 2, 3 años, solamente vamos a demostrar el primer año. Y también vamos a necesitar, y este es un documento muy importante, es la carta de explicación o la carta de intención. En esa carta de intención, nosotros vamos a aterrizar todo nuestro plan. Entonces, cuando vamos a estudiar a Canadá, Canadá abre este camino para estudiantes internacionales que van a mejorar su perfil profesional y académico, y ese estudio que va a hacer en Canadá le va a ayudar a mejorar su calidad de vida en país de origen. ¿Ok? Entonces, esto nos sirve a nosotros como un camino a residencia permanente, sí, pero entonces recuerden cómo abrimos la charla hablando de residencia temporal. Dentro de los requisitos de la residencia temporal, tenemos que demostrar que tenemos la habilidad de devolvernos o volver a nuestro país de origen una vez nuestra estadía autorizada termine. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, por alguna cosa, resultó que no me salió la residencia o pasó alguna cosa y me tocó devolverme, voy a tener la habilidad de salir de Canadá y no quedarme ilegal, y eso es lo que tenemos que demostrar en primera instancia. ¿Ok? Entonces, esas son 3 cosas, requisitos como básicos. Adicional a esto en la aplicación, entonces vamos a tener que demostrar toda la parte de arraigo. Bueno, ahorita revisamos qué otra documentación podemos demostrar, pero estas cosas, estas 3 cosas como las básicas, las más importantes. Sigamos aquí. Bueno, nosotros como colombianos podríamos aplicar también bajo un stream que se llama el SDS, que se llama el Student Direct Stream, y es un criterio que abrieron las embajadas, o bueno, en este caso la embajada colombiana, canadiense en Colombia, en la que si nosotros tenemos un IELTS académico por encima de 6 puntos en los scores, ¿sí? Tenemos una prueba de GAC, que esto es un certificado de inversión que se hace para esto de $10,000 al menos, y hemos pagado el primer año de tuition fee. El tiempo de procesamiento de este tipo de visa para nosotros como colombianos va a ser de 20 a 30 días. Entonces es mucho más rápido.
Y bueno, esto aplica para nosotros los colombianos. El stream normal por el que la gente aplica varía en tiempo de procesamiento de 6 semanas a 12 semanas, es lo máximo que yo he visto en mi experiencia. Entonces, todos esos son tiempos que necesitamos contar a nuestro proceso de migración. Otra cosa que estoy viendo ahorita también es las universidades, dependiendo para donde nosotros vayamos, las políticas de cada una de las universidades o de los colleges pueden tomar un tiempo de admisión, que nos emitan la carta de aceptación de 10 días hábiles a 3 meses también. Entonces, esos son tiempos que tenemos que estar contando en nuestro proceso. Bueno, entonces, aquí quiero empezar a mostrarles cómo funciona ya la parte de cómo selecciono yo esa institución educativa en Canadá. ¿Listo? Si mi intención es una residencia permanente a futuro, tengo que tener en cuenta entonces que la institución sea elegible a Post-Graduation Work Permit. Entonces, quiero compartir con ustedes esta página acá. Si nosotros googleamos DLI Canadá, nos va a aparecer esta página. Todo está, digamos, siempre vayan a fuentes oficiales. Vamos a ver aquí que está el listado total de todas las instituciones en todas las provincias y que ofrecen y no ofrecen Post-Graduation Work Permit. Entonces, por ejemplo, yo estoy ahorita en Ontario. Vamos a ver acá que todas estas listas de todas estas instituciones están autorizadas por el gobierno a dar clases a estudiantes internacionales, pero no todas ofrecen el Post-Graduation Work Permit. ¿Ok? Entonces, aquí lo ideal es que si yo voy a estudiar en una institución, quiero que me ofrezca ese Post-Graduation Work Permit. ¿Ok? Entonces, muy importante, aquí ustedes van a tener el listado de todas las universidades en Canadá. Entonces, si a mí me interesa Manitoba, aquí las voy a encontrar también. Y ya puedo entonces yo buscar cuál es esta institución, qué programas me ofrece. Pero es muy importante esta parte del Post-Graduation Work Permit. ¿Ok? Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, cuando esta institución designada me ofrece a mí el Post-Graduation Work Permit, que es ese permiso de trabajo de posgraduado que me va a dar la oportunidad de trabajar, si yo hago un programa de 1 año, voy a poder estudiar 1 año y voy a poder trabajar 1 año. Si hago un programa de 2 años, el permiso de trabajo me lo van a dar hasta 3 años. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesito? Que mi institución sea pública, que otorgue Post-Graduation Work Permit, y si cumplen esas 2 condiciones, entonces yo estoy autorizado a trabajar y puedo traer a mi familia conmigo. Hablando un poquito acerca de la selección del programa, ¿sí? Nosotros tenemos, bueno, una trayectoria académica en la que he estudiado esto, además tengo una experiencia profesional, nosotros ya como egresados, entonces tenemos ciertos años de experiencia profesional. Si mi intención es venir a estudiar a Canadá, lo ideal es que yo pueda estudiar un programa que me sume a mi perfil profesional. Entonces, no puede ser cualquier programa. Muchas veces en consulta yo he visto personas, o bueno, llegan como, no, es que soy abogado con tantos años de experiencia en comercio laboral y bla, 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 y resulta que voy a estudiar, ¿cuál fue el programa que estamos viendo hoy? Ella quería estudiar hotel management o hotelería y turismo, pero no tenía nada que ver con su perfil académico. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿sí? O a menos de que tengamos, por ejemplo, si ella tuviera la opción de abrir, no sé, un Airbnb o alguna cosa así que tuviera una proyección en eso, podría ser, ¿sí? ¿Y qué es lo que yo necesito ver con este programa académico que va a mejorar mi calidad de vida una vez yo regrese a país de origen? Entonces, súper importante eso. Las personas que ya nos graduamos de una universidad en Colombia, salimos rosaristas o ya tenemos especializaciones o máster, necesitamos buscar un programa y seleccionarlo muy bien. No queremos en este nivel de educación, por ejemplo, hacer un pregrado nuevamente en Canadá, en el que estemos nosotros estudiando con bachilleres recién salidos de instituciones educativas o de high school, ¿verdad? En Canadá, porque para un oficial de migración no tiene secuencia o no tiene ningún sentido que una persona con toda esta experiencia laboral aplique un programa. Las admisiones las dan, ¿sí? Las universidades no tienen nada que ver con la parte migratoria, dan la admisión, pero nosotros tenemos que garantizar o mirar que ese programa convenza al oficial de migración. En la carta de intención,
Este es un documento que yo siempre recomiendo que si vienen en pareja, los dos lo hagan, el que va a aplicar por permiso de trabajo y el estudiante. Pero siempre, digamos, el estudiante tiene que pasar esta carta de intención y como les he venido, digamos, mostrando, lo que queremos ver es cuál es esa intención mía como residente temporal, como estudiante internacional, ¿sí? Y por qué voy a estudiar en Canadá y no en mi país de origen. Porque voy a invertir todo este tiempo, todo este esfuerzo, todo este dinero en venir a Canadá, porque va a hacer ese movimiento de, bueno, voy a trasladarme desde Colombia hasta Canadá. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Cuál va a ser mi beneficio? ¿Cómo voy a poder yo mejorar mi calidad de vida con esos estudios? Entonces, de los beneficios que hablamos al principio, esas son algunas de las razones que nosotros podemos nombrar, pero obviamente tenemos que enfocar todo este programa y todo este plan a nuestra vida. Sí, entonces, por ejemplo, si resulta que yo he tenido algunas ofertas laborales que no he podido obtener porque me falta esta educación y Canadá me ofrece todo esto, entonces esa podría ser una razón. Si mi salario va a incrementar en Colombia al yo tener esta educación, pues eso me va a servir, ¿sí? Y siempre también vamos a demostrar por qué vamos a regresar a nuestro país de origen. Entonces, para un oficial de migración de residencia temporal, siempre necesitamos demostrar la parte del arraigo y, bueno, la parte de por qué voy a regresar a mi país de origen. Para la prueba de fondos, vamos a necesitar, entonces, les comentaba, ¿no? Ya vimos ahorita el cuadrito, entonces si viene una persona sola como estudiante, $10,000 más lo que cuesta el primer año de estudios. El primer año de estudios, depende del programa, puede estar alrededor de los $12,000 y puede subir todo hasta los $28,000 dependiendo la provincia también. Entonces, por ejemplo, en BC los programas son mucho más costosos, en Ontario también, Manitoba, Saskatchewan, las provincias del Atlántico, todas estas son un poco más económicas, ¿sí? Pero entonces he visto siempre más o menos el promedio va como de 12,000 el año a los 20,000, va a depender. Independientemente que yo vaya a estudiar 2, 3, 4 años, solamente necesito demostrar requisito financiero del primer año. ¿Ok? ¿Cómo lo puedo demostrar? La regulación para nosotros los colombianos y en las guías que ustedes, bueno, pueden ver también ya en la embajada, vamos a necesitar los extractos bancarios de los últimos 3, 4 meses. Entonces ahí sí tenemos nuestros ahorros, demostrar que los tenemos ahí por ese tiempo. Si tenemos, por ejemplo, un crédito, entonces si ya nos hicieron el desembolso del crédito o si ya está aprobado, eso nos sirve, no necesitamos que el dinero esté ahí los 4 meses, si es un crédito. Si tenemos ahorros, CDTs, cuentas de inversión, acciones, pensiones que no hemos reclamado, bueno, cesantías, todo esto lo podemos demostrar y lo podemos usar siempre y cuando estén los fondos disponibles cuando yo vaya a ingresar a Canadá, ¿ok? Y otra cosa también muy importante es mucha gente usa, por ejemplo, el apoyo financiero de un familiar. Entonces, en este caso, más que todo estudiantes un poco más jóvenes, que papá o mamá nos van a financiar todo el proyecto. Eso también nos sirve. Entonces, vamos a necesitar la información financiera de la persona que nos está sponsoreando, la relación que tenemos con esta persona y su información de empleo, su información de los ahorros que tiene. Bueno, toda esta información es importante. Ahora, como les decía, podemos venir con nuestra familia, ¿sí? Entonces, muy importante ahí revisar que la institución, este es un cuadrito de la página aquí del DLI que estamos viendo, que la institución me ofrezca ese Post-Graduation Work Permit, ¿sí? Que sea un DLI que está autorizado y que no sea un programa ni de inglés, ni de francés, ni un vocacional, sino que sea un programa que me otorgue un título, ¿ok? Vamos con programas, más o menos los programas empiezan más o menos de 8 meses a la cantidad de tiempo que ustedes quieran. Y que no sean tampoco programas vocacionales. Entonces, lo más importante siempre, digamos, para tener este requisito aquí, check, va a ser que nos den el Post-Graduation Work Permit. Con eso, y ya siendo admitido, entonces yo puedo aplicar a un permiso de trabajo con autorización, perdón, un permiso de estudio con autorización a trabajar 20 horas y mi pareja puede aplicar a un permiso de trabajo abierto, que ese también va bajo una excepción, que es la C-42 de la regulación canadiense. Y si tengo hijos dependientes, menores de 22 años, pueden venir con un permiso de estudio. Ahora,
para que mi pareja pueda venir conmigo acompañándome como estudiante internacional, necesitamos, uno, o estar casados, ¿verdad? O si estamos viviendo en unión libre, poder demostrar que la unión libre ha sido en cohabitación de al menos de 12 meses, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay matrimonios muy recientes, nosotros queremos seguir mostrando las pruebas de que la relación es genuina y no solamente por fines migratorios. Y que tenemos nosotros, bueno, entonces ahí podemos demostrar con de pronto si somos beneficiarios uno del otro en salud o por ejemplo, si tenemos la misma, las propiedades a nombre de los dos o el arriendo a nombre de los dos. Bueno, hay varias maneras que podemos demostrar eso. Si estamos en common law, entonces también tenemos que llenar un formulario adicional, mandarlo a legalizar, que nos da este formulario, nos da la embajada, declarando lo que tenemos y declarando la relación, pero es siempre recomendable, si la relación es muy reciente en common law, digamos que sea de los 12 meses, demostrar de ahí para atrás cómo nos conocimos, cuál es la historia, hacer un poquito como de contarle al oficial esta historia de nuestra relación, sirve un montón. Lo mismo con matrimonios recientes, ¿sí? Independientemente que no hayamos vivido juntos, si nos casamos, por ejemplo, en abril, y estamos hoy a julio, entonces la idea es demostrar cuál es la relación que hemos tenido, desde hace cuánto tiempo, cómo nos conocimos, porque ese va a ser el requisito para que mi pareja pueda ser elegible al permiso de trabajo. ¿Sí? Entonces también hay casos en los que se da el permiso de estudio, pero el oficial no creyó en la relación o pensó que se casaron solamente para migrar juntos y niega el permiso de trabajo. ¿Sí? Entonces eso es muy importante tenerlo en consideración. Y con los niños, pues registros de nacimiento, ¿sí? Donde aparezca que son dependientes. Bueno, entonces, ¿qué vamos a necesitar demostrar también, aparte de todo esto que ya les mostré, que es como lo más denso en la aplicación? Vamos a necesitar demostrar también la parte de arraigo, entonces siempre arraigo, arraigo, arraigo es muy importante. Si tenemos propiedades, si tenemos alguna oferta laboral que alguien nos esté haciendo, que diga, yo estoy interesado en que Angélica, cuando regrese ya con este perfil profesional que va a tener, a mí me interesa mucho contratarla, si tenemos una oferta así, o si tenemos familia, hay también la opción de migrar, por ejemplo, que venga solamente el estudiante y ya después traer la familia. Sin embargo, la recomendación siempre va a ser que vengan en familia, o sea, que vengan todos. Demostrar también las intenciones que hay de salir y demostrar también, por ejemplo, si somos parte de alguna organización o hacemos parte de alguna comunidad, ¿sí? Y somos parte activa de esto y podemos demostrar que tenemos una vida dentro de nuestro país de origen con documentación, todo eso vale la pena enviarlo, ¿ok? Una de las preguntas siempre muy importantes o que la gente se confunde un montón, me dicen, Angélica, pero es que yo quiero irme a vivir a Canadá, yo quiero obtener la residencia permanente, ¿cómo me dices que tengo que demostrar o sea, por qué tengo que demostrar que me voy a volver? Y ahí nuevamente, entonces hablamos de los dos capítulos que tenemos en la regulación canadiense y cómo los oficiales de migración evalúan esas dos instancias, ¿sí? Entonces, cuando venimos como estudiante internacional, vamos a ver que necesitamos cumplir eso y convencer al oficial que tenemos la habilidad de salir de Canadá. ¿Ok? Entonces, sí, hay algo que se llama la doble intención, que es la intención de, bueno, tengo esta intención de residencia temporal y después mi intención es quedarme, pero está demostrado con casos de la Corte Federal que muchos de los oficiales de migración no toman y no ven con muy buenos ojos esto, porque el enfoque de ellos es ver y que se cumplan todas las reglas de residencia permanente. Entonces, aunque actualmente los oficiales de inmigración o está bien declarar la doble intención, mi recomendación siempre va a ser como, no, espérate, primero lo haces así, declaradamente solamente la intención que tienes de residir temporalmente como estudiante internacional y ya vemos qué pasa, porque los oficiales pueden ser muy quisquillosos y esto es también bastante discrecional. Entonces, yo siempre digo, depende del dolor de estómago que tenga la persona, el oficial que recibe el caso, así también uno puede ver las aceptaciones o las negaciones. Bueno, entonces ahora ya hablamos de la parte de esa residencia temporal, estudios, cómo voy a estudiar. Ahora les quiero mostrar cómo es ese camino a residencia permanente.
Entonces, dentro de Canadá vamos a tener dos capítulos muy grandes ya de residencia permanente y vamos a hablar de nominaciones provinciales y del Express Entry, ¿ok? Para ambos caminos, dependiendo en algunas de las provincias, por ejemplo, si yo tengo una maestría, entonces puedo aplicar sin necesidad de oferta laboral, si hay algunas excepciones, pero en la mayoría vamos a necesitar una oferta laboral. Entonces, ¿cómo funciona esto? Vengo a estudiar a Canadá, ¿sí? Entonces, ¿en dónde? Un DLI, que sea Post-Graduation Work Permit Eligible, que me dé un diploma, un certificado, que sea de 1 o 2 años. Esto también va a depender mucho de la provincia, la cantidad de tiempo, ¿verdad? Lo recomendable siempre sería hacer un programa de 2 años para que yo tenga 3 años de Post-Graduation Work Permit y pueda conseguir esa oferta laboral. Y cuando tenga esa oferta laboral, entonces voy a ver si puedo aplicar a través de un programa de nominación provincial. Si cumplo con esa elegibilidad, le digo a la provincia, hombre, yo cumplo con esta elegibilidad, entonces por favor permítame aplicar. Si la provincia decide que sí cumple uno con esa elegibilidad, le manda la invitación a aplicar a la nominación y ya con esa nominación se puede aplicar a residencia permanente. ¿Listo? Entonces, el PNP o la Provincial Nominee Program es un programa de denominación provincial. Cada una, las provincias aquí en Canadá son como nuestros departamentos, entonces cada una de esas provincias tiene sus reglas. ¿Listo? Lo ideal que es que cuando yo vaya a estudiar a una provincia que me guste o tengo allá el programa, sepa cuál va a ser esa estrategia que voy a usar para llegar a residencia permanente, así la tengo mucho más clara. Y el otro camino, que es el que es un poco más conocido, es el de Express Entry, ¿sí? Entonces tengo, ya en esta oferta laboral, conocemos lo que tengo esta oferta laboral, tiene que ser en una clasificación específica que tiene el sistema canadiense, que se llama el TIER, o el NOC, en esta categoría van a ser los NOC 0, 1, 2 o 3, y voy a ver si voy a poder aplicar por el Federal Skilled Worker, que es uno de los programas donde tengo que tener ciertas características, ya ahorita las revisamos, o el Canadian Experience Class. En el Canadian Experience Class es para personas que hayan estado en Canadá con un estatus de trabajador, entonces cuando tenemos nuestro Post-Graduation Work Permit, entramos en esa elegibilidad y han estado trabajando al menos 1 año. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de residencia permanente, hay diferentes programas. Esto digamos para que ustedes tengan ahí la información. Ahorita vamos a estar hablando de este Express Entry y del Provincial Nominee, ¿ok? Hay otros tipos de programas como el Family Sponsorship, que es cuando se casan con un canadiense o tienen familia canadiense. Business Immigration también, que nos va a dar la oportunidad, dependiendo de la provincia, de venir con un negocio, ¿sí? Y el Atlantic Immigration, que también lo vamos a ver un poco. Pero en total hay más de 60, 65 caminos de migración a Canadá, entonces lo ideal es mirar yo por cuál voy a ir. Bueno, entonces aquí lo que voy a empezar a mostrarles un poquito es cuáles son esas condiciones del del PNP en cada una de las provincias, ¿sí? Entonces aquí hice una selección más o menos de 3 provincias, igual Canadá tiene 10 provincias y 3 territorios, no es mucho. Entonces aquí les voy a mostrar 2 o 3 para que ustedes tengan una idea de qué se va a necesitar. Entonces, si venimos a Ontario, Ontario tiene también su sistema de nominación provincial, pero es un sistema de puntos. El Express Entry, que es el sistema federal, también es un sistema de puntos. Aquí también entonces vamos a ver, lo interesante es que este programa de nominación provincial tiene un stream específico para estudiantes internacionales, ¿sí? ¿Qué vamos a necesitar? Una oferta laboral en alguno de estos tiers. Entonces, cuando estamos viendo acá cuál es esa clasificación de los tiers, entonces vamos a ver que el tier 0 son ocupaciones gerenciales, tier 1 son ocupaciones que usualmente requieren un grado universitario, ¿sí? Entonces aquí está como el desglose. Y vamos a necesitar entonces una de esas ofertas laborales en esos tiers, que sea de tiempo completo, que el salario está dentro del salario bajo de la provincia, las provincias generalmente tienen salario bajo, medio y alto, ¿sí? Y que esa oferta, ese trabajo es necesitado realmente por un empleador en Ontario. El empleador en Ontario tiene que tener también ciertas características, tener cierto límite de trabajadores extranjeros y de trabajadores domésticos, entonces hay cosas que hay que cumplir, pero más o menos para que ustedes sepan y conozcan esta parte. Cuando hablamos de el puntaje como tal, entonces en Ontario
el último draw que hubo para estudiantes internacionales, estaban seleccionando, fue el 9 de mayo y fue un puntaje de 62 puntos. Aquí vamos a ver que por cada una de las categorías de trabajo, las categorías del salario, bueno, todo esto nos van a dar un puntaje y necesitamos este puntaje para poder ser seleccionados a invitar, invitados a aplicar, perdón. Entonces, bueno, aquí tienen como toda esta información. Si ustedes me preguntan, Ontario es, si hay un programa que ustedes quieran estudiar en Ontario y la intención es residencia permanente, la idea es que desde el principio puedan revisar cuál va a ser ese plan para aplicar, porque Ontario es una de las provincias más competitivas, ¿sí? Ahora, si no cumplimos por este stream, si no cumplimos con los puntos, podemos también abrir un Express Entry, un camino por Express Entry y aplicar a residencia permanente. O entramos ya, ahorita les explico ya la parte que es una piscina de candidatos para el Express Entry y el gobierno nos invita a los que tengamos puntaje más alto. Es una de las provincias más competidas, lo mismo con BC. Hay otras, ahorita les muestro otra provincia, que es la de Manitoba, que es un poco más sencilla, pero bueno, es para que lo tengan en cuenta. Cuando hablamos de Manitoba, Manitoba está en el centro del país, la capital es Winnipeg, y ellos van a tener un programa de nominación un poco más sencillo para estudiantes internacionales. Entonces, con ellos vamos a necesitar haber estudiado en una institución en Manitoba, haber conseguido un trabajo, un Tier 0, 1, 2, 3, que son las categorías en demanda y que estén las categorías de demanda de la provincia. Y con eso solamente no vamos a necesitar estar trabajando ahí ninguna cantidad de tiempo ni nada, sino con eso ya somos elegibles a aplicar bajo este pathway. En Manitoba, en Ontario también, si venimos a estudiar un máster, tenemos otras opciones también de aplicar sin necesidad de oferta laboral. ¿Listo? Pero eso hay que validarlo todo el tiempo porque eso está cambiando todo el tiempo. Si por alguna razón en Manitoba nosotros no conseguimos esta oferta laboral de estas ocupaciones en demanda, pero hemos estado trabajando por un empleador en Manitoba por 6 meses, a los 6 meses de estar trabajando para este empleador y tener una oferta laboral de al menos de 1 año, podemos nosotros enviar nuestra intención para aplicar a nominación y bueno, ya empezar el proceso. ¿Listo? Pero esta es una de las provincias que nos da esa facilidad, es mucho más flexible y en tiempo mucho más rápido. Tenemos también el programa de BC, entonces vamos a necesitar, como vemos aquí, lo mismo, un Tier 0, 1, 2 o 3. A diferencia de Manitoba, por ejemplo, puede ser en cualquier tipo de trabajo, ¿sí? No tiene que ser Tier 1, 2 o 3. Y bueno, aquí en BC vamos a necesitar también es un sistema de puntos, entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Aquí, bueno, que el salario sea el promedio de la provincia, y bueno, que cumplas ya con toda la parte de elegibilidad. Y está también la otra parte que son los estudiantes internacionales en alguna de las 4 provincias del Atlántico. Entonces, aquí lo que sí se requiere para las provincias del Atlántico es que hayamos estudiado al menos un programa de 2 años. ¿Listo? Dependiendo de nuestra educación en país de origen, debe ser un programa que sea postgraduate o, bueno, depende, pero eso es importante tenerlo en consideración y que sean alguna de estas 4 provincias, que son las provincias del Atlántico. Bueno, aquí por este lado, sé que es muchísima información, pero es de mi interés también que ustedes conozcan todo esto porque hay mucha información y desinformación en redes sociales, entonces aquí al menos saben que pueden entrar, aquí ya van a ver pues, las diferentes provincias y cada una de ellas tiene su programa de nominación. ¿Ok? Entonces, si nosotros googleamos Ontario PNP, vamos a encontrar la información. Y si tenemos la intención de venir a estudiar a Ontario, revisar de primera mano y desde una vez desde el inicio, cuál va a ser ese plan migratorio para obtener la residencia permanente. Cuando estamos hablando ya del Express Entry, entonces es un sistema de puntajes. Cuando venimos como estudiantes internacionales, podríamos aplicar bajo el stream del Federal Skilled Workers. Como les comentaba, es una piscina de aplicantes en las que cada uno va a tener un puntaje. El último puntaje que hubo de la ronda de aplicaciones bueno, la selección para invitados a aplicar, estuvo alrededor de los 505 puntos, entonces está muy alta.
Pero ahorita se están abriendo diferentes caminos también que vale la pena, pero si venimos como estudiantes internacionales, entonces vamos a ver que vamos a necesitar también cumplir con ciertos requisitos. Entonces, el hecho que tenemos, por ejemplo, acá experiencia laboral calificada, que nos cuenta también nuestra experiencia en país de origen, habilidad de lenguaje, educación en Canadá, experiencia laboral en Canadá, todo esto nos va a sumar puntaje. Cuando venimos por el Federal Skilled Workers, como estudiantes internacionales, vamos a necesitar demostrar prueba de fondos, a menos de que ya tengamos un trabajo en Canadá. Y si venimos con nuestra pareja, entonces va a ser un puntaje diferente, digamos, para ambos, pero puedo yo aplicar y hacerme elegible como aplicante principal y mi pareja también y toda mi familia. Hay otro programa que es el Federal Skilled Trades y estos son para estas ocupaciones específicas. Entonces, si yo llegué a Canadá, bueno, estudié en Canadá y me conseguí un trabajo en alguno de estos grupos que son labores más técnicas, puedo aplicar bajo este stream, ¿sí? Pero digamos para estudiantes internacionales aplica el anterior. O el siguiente que es el de el Canadian Experience Class. ¿Listo? En este Canadian Experience Class, si yo veo, por ejemplo, que la nominación no fui elegible por nominación, si ya tengo un trabajo y he estado trabajando por al menos un año, ¿verdad? O tengo esta experiencia laboral, voy a poder aplicar. Aquí no necesariamente necesitamos tener un trabajo, digamos, actualmente a la hora de aplicar, pero por tener un trabajo nos van a dar mayor puntaje. ¿Listo? Entonces, el último puntaje que se hizo, la última ronda de invitaciones que se envió por Canadian Experience Class estuvo alrededor de 400 puntos, entonces son 100 puntos menos. La cuestión es que hace harto tiempo no hacen una ronda solamente de Canadian Experience Class, pero esta es una opción que hay también, ¿verdad? Cuando las nominaciones no están. Sin embargo, mi invitación siempre es mirar cuál es mi perfil, cómo puedo yo obtener esa residencia, bajo qué camino si me voy por estudios, ¿verdad? Entonces tener mucha claridad de lo que voy a hacer para que cuando ustedes lleguen a Canadá y terminen sus estudios no estén sí, súper perdidos y no sepan qué hacer, sino que ya tengan un camino trazado. Eso es lo que yo hago con mis clientes desde el principio. Bueno, aquí está toda la información ya, digamos, de la parte de cómo venir a Canadá, estudiar, trabajar y aplicar a futura residencia permanente. Y ya para ir terminando, bueno, yo como consultora de migración, si ustedes están interesados, les puedo ayudar en todo el proceso. Conmigo es un proceso 100% personalizado y todo empieza con una consulta inicial. Esta consulta inicial es de 1 hora, yo reviso su perfil, les ayudo a establecer esa estrategia migratoria que requieren, ¿verdad? Y de esa consulta salen ya con un plan. Entonces, dependiendo, tenemos que tener en cuenta la edad, tener en cuenta si venimos con familia, tener en cuenta nuestra experiencia laboral, nuestra educación, y ya con eso entonces formamos un plan, una estrategia, y arrancamos entonces todo el proceso. Si ya se decide en primera instancia que es vía estudios, yo les ayudo desde buscar esa institución bajo las condiciones que revisamos, ayudarles a aplicar a la institución educativa en Canadá y luego ya posterior aplicación a los permisos que se requieran. Y como consultora de inmigración, pues bueno, cuentan ustedes con toda mi experiencia con la representación legal. Eso quiere decir que cuando ustedes contratan el servicio de un consultor, en este caso mía como consultora de migración, tenemos nosotros la representación de ustedes, es decir, que estamos como en ese vínculo con el gobierno y lo representamos en todo caso. ¿Listo? Y el día de hoy quería compartir con ustedes también un descuento si se animan a agendar consulta conmigo por ser rosaristas, entonces me pueden mandar un correíto y yo les mando el link con un descuento. Actualmente la consulta está en $200 canadienses y quedaría en $50 canadienses, perdón, $150 canadienses, pero deben mandarme un correíto a este correo de hello@angelicapotescanada. Entonces, sin más, los invito a que me hagan sus preguntas. No sé si ya han dejado preguntas. Si pueden también prender el micrófono, me encantaría escucharlos. Y espero de verdad que esta información sea de valor para ustedes. Y si tienen preguntas, no duden en enviarme también un WhatsApp o bueno, escribirme a correo, no hay lío con eso. Casi tenemos algunas preguntas en el chat. Ok. Sebastián nos pregunta, en total, ¿cuánto dinero se necesitaría para ese primer año aproximadamente? Bueno, entonces para Sebastián, si vienes tú solo, ¿sí?
Vas a necesitar, acuérdate, ven, yo miro aquí donde tengo la otra diapositiva y te muestro aquí los montos. Déjame ver. Ahí no estoy compartiendo, ¿verdad? Ya la abro. Estamos viendo tu escrito. Ya, ahí está. Entonces, recuerda que cuando venimos una persona, un estudiante solo, entonces voy a necesitar $10,000 canadienses de manutención más lo que me cuesta el primer año de estudios. Si vas a hacer un programa de estudios que cuesta $15,000, entonces son $25,000, ¿ok? Si vas a requerir, si vienes con tu pareja, con tu acompañante principal, entonces $4,000 adicionales. Pero si es para una sola persona, entonces estas son las cifras que tienes que guardar. ¿Listo? Por cada acompañante adicional, después del tercer acompañante, son $3,000. Es decir, que si es una familia de 4, entonces serían 10,000, 4,000, 3,000, 3,000, $20,000. ¿Ok? Y eso adicional al primer año de estudios. Listo. Gracias. Germán nos pregunta, ¿puede uno iniciar ese proceso siendo aceptado en programas de maestría o diplomas online o tiene que ser presencial? En este momento, Germán, tiene que ser presencial. Sí, tiene que ser presencial. Porque dependiendo, digamos, de la provincia a la que llegues o si es en Express Entry, el requisito ahorita es que estés físicamente dentro de Canadá. Gracias, Angélica. Acá tenemos, ¿hay edad? Otra pregunta de Viviana, ¿hay edad máxima para hacer el proceso? No hay edad máxima. Cuando vienes con estudios, no hay edad. O sea, una persona que tenga 85 años y quiera estudiar en Canadá lo puede hacer y entonces va a haber un camino de nominación. Cuando tenemos más de 43 años, que es ya cuando por Express Entry no nos dan puntaje, entonces ahí sí les recomiendo mucho que revisen cuál es esa nominación provincial que les va a ayudar. Manitoba para mí es la perla migratoria, como decimos, pero hay que revisarlo, ¿sí? Entonces por Express Entry después de los 43 años no es una opción, pero vamos a revisar entonces qué nominación nos sirve. Gracias, Angélica. Acá hay otra pregunta de Valentina. ¿Para maestrías se tiene que homologar el título obtenido acá en Colombia? No, esa es una cosa muy buena y es que las maestrías, dependiendo de la institución, aceptan el título que tienes en Colombia. ¿Listo? Entonces eso es buenísimo. David nos pregunta, ¿todos los programas exigen inglés o hay programas en francés? En la provincia de Quebec vas a encontrar muchos programas que son en francés. Entonces, sí, también en Manitoba hay una institución que, Manitoba es la segunda provincia francófona de Canadá. Entonces, hay varias universidades como la Universidad de San Boniface que tienen programas en francés, ¿sí? Entonces, también puedes hacer programa en francés. Muchas gracias. Acá. Martín nos pregunta si conoces algún grupo en redes sociales de colombianos en Canadá. Conozco en Facebook un montón, están como colombianos en Toronto, colombianos en Ontario, hay un montón, hay uno de colombianos en Manitoba también, son más que todo grupos de Facebook, pero si los buscas como colombianos puedes buscar colombianos en Saskatchewan, colombianos en Manitoba, colombianos en Ontario, en Toronto, te van a salir un montón. Gracias, Angélica. Natalia Briceño nos pregunta, ¿la pareja solo puede aplicar a permiso de trabajo o ambas personas pueden irse como estudiantes? Bueno, Natalia, ahí va a depender, digo yo siempre, del músculo financiero que tú tengas, ¿sí? Porque las dos personas podrían irse como estudiantes, ¿verdad? Pero si nosotros podemos demostrar la relación, que es una relación genuina, que estamos casados, me parece que es mucho más eficiente si uno viene con permiso de trabajo para poder trabajar full time, que si vienen los dos como estudiantes, pero va a depender del plan que tú quieras. Si los dos quieren estudiar y los dos pueden demostrar la misma cantidad de dinero, entonces en ese caso serían 10,000 por cada uno, más lo que cueste el primer año de estudios. Sí se puede hacer, no me parece tan eficiente porque
tu pareja pueda aplicar por un permiso de trabajo, ¿sí? Pero depende, todo depende de lo que tú quieras hacer. Otra pregunta, gracias Angélica. Otra pregunta de Eliana. Para fisioterapeutas, ¿hay buenas posibilidades de estudiar y hacer el proceso? Sí, hay buenas posibilidades. Ahí también, digamos, depende mucho de la provincia, los programas que te puede ofrecer, pero cuando son áreas de la salud, hay mucha, digamos, mucha demanda también y hay varios programas que podrías tomar. Andrés Cardona nos pregunta, quisiera ir a estudiar solo el inglés. ¿Es recomendable hacerlo allí? ¿Es un proceso migratorio similar? Entonces, para la parte del permiso de estudio, bueno, primera pregunta para Andrés sería, ¿cuánto tiempo vas a estudiar inglés? ¿Listo? Si vas a estudiar 6 meses o menos de 6 meses y tienes una visa de turismo canadiense, podrías, ¿sí? O aplicar a una visa de turismo. Pero si vas a estudiar más de 6 meses, vas a necesitar un permiso de estudio. En la parte migratoria, para aplicar al permiso como tal, vas a necesitar la carta de aceptación, la carta de intención y demostrar que tienes los fondos. ¿Listo? Entonces ahí el proceso como tal va a ser igual, independientemente del programa. Lo que va a cambiar es tu elegibilidad para residencia permanente. Si vas a estudiar solamente inglés, entonces no eres elegible para un programa de residencia permanente. Nos pregunta María Camila Moreno, ¿haces asesoría para profesionales de la salud, médicos especialistas? Sí, claro que sí. Ahorita también hay unos programas que se han abierto, no por estudios, sino por Express Entry también. Valdría la pena revisarlo y sí, sí hago las asesorías para profesionales de la salud. Martín Garzán nos pregunta, ¿tienes algunas recomendaciones para buscar estadía en Canadá mientras estudio? Sí, hay algunas páginas, bueno, va a depender, Martín, por ejemplo, si vienes solo, las residencias de las universidades o de los colleges tienen como este programa para que puedas estar ahí. Y también trabajo con otra agencia que se encargan ya de toda la parte de posarribo. Entonces, esa parte también te podría pasar la información si te interesa, para que puedas ya buscar esa parte. Pero es muy importante. Bueno, yo veo también muchos de mis clientes que están como, estamos en todo el proceso, pero todavía no tenemos las visas aprobadas y desde antes están pensando. Yo sé que todo esto es como así la súper angustia de pensar, pero yo siempre les digo, espérense que tengamos los permisos en las manos y ya les ayudo ya a la parte del posarribo. Luego de la consulta inicial, Marta Telles nos pregunta, luego de la consulta inicial, ¿los demás pasos tienen tienen algún otro costo? ¿Cuál sería ese costo? Listo, entonces en la consulta inicial lo que hacemos es como esa estrategia, ¿verdad? Porque la página de Canadá nos da como la información básica, como manda estos documentos y ya. Pero lo que hacemos en la consulta es mirar primero cuál va a ser ese camino migratorio, que tengas la idea, y ya después de eso sales tú como con un plan de aplicación. Si lo vas a hacer tú solo, pues súper, ahí tienes toda la información. Si ya quieres contratar mis servicios como tal, tendría un valor adicional por honorarios. El valor inicial por un permiso de estudio, por ejemplo, solo va a estar alrededor de los $1,700, pero canadienses va a depender si, por ejemplo, tienes negaciones o sí, depende del perfil y qué tan difícil está el caso. Pero si vienes con familia, también hay como paquetes de familia, pero está alrededor más o menos de los 1,500, 1,700. Angélica nos pregunta, ¿es posible aplicar algún curso, por ejemplo, de Cruz Roja para temas de asistencia humanitaria que luego garanticen un trabajo en las organizaciones? ¿Conoce si es posible este camino para migrar? Cuando estamos hablando de este tipo de programas, por ejemplo, cursos, estamos hablando de certificaciones que están dentro de Canadá, que vas a necesitar la certificación, ¿sí? Y cuando por lo general requieres ese tipo de certificación, vas a necesitar ya tener una residencia permanente. Ahora, si tú quieres estudiarlo, habría que mirar cuál va a ser el camino, ¿sí? Pero muchos de estos programas no están abiertos a estudiantes internacionales. Entonces hay que revisar primero, por ejemplo, si vas a estudiar algo adicional y ya cuando obtengas tu residencia, entonces estudiar esto. Pero como tal, como lo que mencionas ahí, no es posible en este momento. ¿Qué ciudades tienen mayor, nos pregunta Alexandra, ¿qué ciudades tienen mayor facilidad para la residencia teniendo en cuenta francés como idioma? Bueno, estamos hablando de la provincia de Quebec.
Para que ustedes sepan también, cuando estamos hablando de la provincia de Quebec, hay consultores que están solamente especializados en Quebec. Yo como aún no hablo francés porque no seguí las clases de la universidad, que me arrepiento un montón. Entonces todavía no tengo esa licencia de la parte de migración de Quebec, pero yo estoy en un sistema también de migración y si estás ya con tu francés, entonces yo diría que Quebec sería una buena opción para ti. Nos están diciendo que si por favor nos regalas nuevamente tus datos. Claro, déjame, yo vuelvo y comparto la pantallita de los datos. Y ya. Listo. Entonces estoy en Instagram como Angélica Potes Canadá, el correo hello@angelicapotescanada.com y la página de internet también angelicapotescanada.com. Otra pregunta de Jessica. ¿En Nueva Escocia están abiertos estos programas para migrar con oportunidad de trabajo para colombianos? Cuando hablamos de oportunidad de trabajo para colombianos específicamente, tienes que tener cuidado. Nosotros tenemos el Tratado de Libre Comercio que podría aplicar dependiendo de la profesión. Nos aplican algunas, pero no directamente en Nueva Escocia. Déjame, yo me acuerdo ahorita, creo que sí es en Nueva Escocia o el otro es, déjame, yo reviso acá. Hay un programa que está ahorita, déjame yo reviso aquí rápidamente que es el New Brunswick, que tiene un pilot. Es el de New Brunswick Critical Program, sí, New Brunswick. Y este tiene el programa abierto para tiene más o menos 6 o 7 empleadores, se llama el programa de New Brunswick, pero están buscando trabajadores de diferentes, bueno, que cumplan con los requisitos, se puede aplicar directamente y te dan una oferta laboral también ahí directamente y la oportunidad de aplicar a residencia permanente. Pero de Nova Scotia como tal, la verdad no me tocaría revisarlo, pero al momento creo que no. No sé si de pronto estamos hablando un poquito también del Tratado de Libre Comercio, cuando es para colombianos, cuando dices así. Gracias, Angélica. Bueno, nos dice Mónica si se puede tener una residencia permanente. Sí, Mónica, puedes obtener la residencia permanente. La idea es mirar por qué camino. ¿Sí? Estudios es una vía en la que tú tienes la mayor cantidad de control sobre el proceso. Pero sí, ya va a depender siempre de tu perfil. Como nacionales, bueno, estoy asumiendo acá que todos somos nacionales colombianos, pero sí, sí se puede. Nos pregunta Jenny Naran. Si estoy viviendo de manera temporal en Uruguay, ¿sería más fácil hacer la aplicación vía estudios desde Colombia en términos de tiempo y dinero? Jenny, hay que revisar. Mi pregunta para ti sería, ¿hace cuánto tiempo vives en Uruguay? ¿Y qué estás haciendo en el Uruguay? Y dependiendo de eso, entonces tendríamos que ver cuál es tu arraigo con Uruguay, qué estás haciendo, por ejemplo, porque hay mucha gente que se va a estudiar o a trabajar. Y ahí lo que necesitamos demostrar es primero que tengas estatus en país de residencia y ver si, bueno, dependiendo de tu caso, si sería mejor que salieras de ahí y llegaras a Colombia para aplicar. Entonces, dependiendo, puedes aplicar desde el Uruguay, pero entonces ahí sí ya tocaría revisarlo bien en consulta. Sí, nos pregunta Cindy, siendo sincera, ¿cuánto crees que se logra recuperar de la inversión? Pues no puedes estudiar y trabajar al tiempo, ¿o sí? Sí puedes trabajar y estudiar al tiempo. Creo que Cindy ha mencionado la palabra que es bastante precisa. Esto es una inversión, ¿verdad? Es una inversión alta. Pero cuando entras a estudiar, por ejemplo, si entras a una maestría o un postgraduate, un programa que sea Post-Graduation Work Permit Eligible, que te dé una DLI, que te dé un diploma o un certificado, puedes trabajar, estás autorizado a trabajar tiempo completo. Perdón, bueno, ahorita tiempo completo, pero tiempo parcial, que son 20 horas a la semana, ¿sí? Entonces ahí ya depende también de las oportunidades. En Canadá funciona mucho la parte del networking. Entonces, saber cómo vas a hacer tus conexiones, cómo vas a usar las herramientas que te dan la universidad, bueno, sí, funciona mucho como el networking. No podría decirte en cuánto tiempo vas a recuperar la inversión de dinero que has hecho,
pero sí que tu calidad de vida y las oportunidades que vas a tener, pues son muchísimo mejores bueno, en Colombia en este caso. Nos pregunta Lina, ¿es posible también aplicar a una universidad que otorgue una beca contigo? Bueno, hay universidades que otorgan becas una vez tú ya eres estudiante, entonces hay becas de rendimiento académico, pero hay que tener cuidado con las becas, porque si ustedes otorgan o obtienen una beca que les exija volver a Colombia, eso les va a impedir hacer proceso de residencia permanente. Sí, esa es una de las preguntas. Entonces, tienes una beca o te otorgaron, o si es una beca concedida por el gobierno canadiense, tampoco nos permite hacer proceso de residencia permanente. ¿Ok? Entonces, ahí hay varias opciones que podrías ver. Hay más que todas las instituciones privadas son las que ofrecen becas, pero ahí tendrías que ver muy bien. Entonces, sí podríamos revisar, pero lo ideal sería poder tener la parte del dinero, me parece que es importante. Tenemos muchísimas preguntas. Vamos a responderles hasta las 6:15, chicas, las que alcancemos para poderlas hacer. Viviana Leal nos pregunta, ¿qué tan probable es el proceso de migración para personas solteras con hijos? Yo te diría que va a depender mucho de la edad de los chiquitos. Sin embargo, si son, digamos, ya adolescentes, ellos van a poder ir, ¿no? al colegio. Va a ser un poco más difícil porque venimos con niños, obviamente, pero no es imposible. Yo conozco muchos casos de personas que han venido solteras y han hecho su proceso con sus hijos. Para los que me están preguntando cómo poder ver la grabación de esta charla, la vamos a colgar en el YouTube de egresados para que por favor estén pendientes. Otra pregunta que tenemos es de Mónica. ¿El que está estudiando también tiene permiso de trabajo? Sí, claro. Entonces, acuérdense que cuando entonces, ¿cuál es el secreto acá? Que yo esté estudiando en una institución pública que me otorgue el Post-Graduation Work Permit y que me dé un título. Ya con eso, entonces yo estoy autorizado a trabajar 20 horas a la semana. ¿Ok? Mientras estoy estudiando, 20 horas a la semana. Cuando esté en vacaciones o si el college, la universidad, el programa tiene algún break, puedo trabajar las 40 horas. Pero sí, claro, sí puedes trabajar. Gracias. Nicole nos pregunta, ¿dónde se podría encontrar los programas de especialización o maestría para fisioterapia en Canadá? Nicole, yo te diría, puedes revisar, podemos hacerlo, también lo podemos revisar con una consulta inicial, pero ya sería, digamos, enfocada en la parte educativa para darte como todas las instituciones que tienen la parte de ese tipo de programas. Alejandro nos pregunta, ¿para abogados hay oportunidades ya que la legislación cambia? No tendrás la oportunidad de ejercer como abogado, pero si eres abogado y vas a hacer un proceso vía estudios, se puede hacer, ¿sí? Entonces, ya para que puedas ejercer como abogado dentro de Canadá, tienes que prácticamente volver a estudiar. Pero sí se puede hacer, digamos, un camino de migración y residencia, sí. Muchos de mis clientes son abogados con diferentes enfoques. Gustavo Cano nos pregunta, ¿en qué provincia hay más probabilidades para trabajar en mining en cargos gerenciales? Yo te diría que en la provincia de Alberta seguramente vas a encontrar Bueno. algunos de los cargos, así como dices, gerenciales, Alberta. Ujú. Jenny nos pregunta, ¿como ingeniera debo hacer alguna validación para poder trabajar como ingeniera, ejercer, yendo inicialmente vía estudio? Va a depender del tipo de ingeniería. En este momento creo que sí vas a tener que hacer una homologación, pero Jenny, ¿sabes qué? Mándame un correíto y yo reviso bien, porque ahorita ya se están cruzando un poquito los cables con toda la información y no quiero decirte que no. Y déjame revisar. Creo que sí, pero ya tendrías que revisar. Ahora, si tú vas a hacer, por ejemplo, lo que se puede hacer también, que muchas personas lo hacen, es estudiar un programa relacionado donde te exijan ser ingeniero, ¿verdad? Y ya con esa especialización puedes ejercer. Y es una manera de homologar la educación que tenemos en Colombia, es estudiando algo que sea de un nivel superior y ya poder buscar una oferta laboral en eso.
Nos pregunta Adriana, ¿qué documentación es indispensable traducir? ¿Debe traducirse de certificados de libertad que muestran inmuebles acá en Colombia, declaración de renta? Sí, depende del perfil, pero la documentación, Adriana dice cuál es indispensable. Según los manuales, necesitamos traducir todo, ¿sí? Porque puede haber un rechazo, porque el oficial, eso pasó mucho en COVID, mandaron las aplicaciones a otras embajadas alrededor del mundo y esa gente no habla español, entonces mandaron rechazos. Entonces es importante traducir todo. Lo que se puede enviar a veces sin traducción son la información financiera, pero mi recomendación siempre es mandar al menos la parte que vamos digamos, la información importante, que se traduzca al menos ese pedacito. Otra cosa que les recomiendo, porfa, llenen el link de asistencia, que ahí les vamos a enviar el link donde queda la grabación de la charla, ¿vale? Para que, por favor, se inscriban ahí. Melissa nos pregunta, si solo quiero estudiar inglés por 6 meses o menos tiempo, ¿se puede obtener algún permiso de trabajo por medio tiempo o similar? Desafortunadamente no, Melissa, para personas que van a estudiar un idioma no aplica. Nos pregunta Andrés, me interesa lo del posarribo. Yo tengo ya las visas aprobadas y estoy corriendo con eso. Andrés, mándame un correo y yo te hago el contacto con la agencia que ayudan a hacer esa parte. Nos pregunta María Juliana, ¿qué otras posibilidades de aplicar a permisos de residencia existen si estudiar no es la primera opción? Por ejemplo, trabajar directamente, también otorgas asesorías en esas alternativas. Sí, claro que sí. Entonces ahí lo que necesitamos ver es qué necesitamos, ¿sí? Para obtener una oferta laboral. Entonces ahí ya va a haber otro stream, así como lo vimos hoy solamente estudios, va a haber también la parte de trabajo. Ahí ya vamos a empezar a escuchar el término del LMIA, que es una autorización que da el gobierno canadiense al empleador canadiense para poder contratarte, pero como colombiana y dependiendo tu profesión y tu experiencia y la oferta laboral que obtengas, podrías aplicar bajo la excepción del LMIA por Tratado de Libre Comercio, pero tocaría revisarlo también en consulta. Nos preguntan, ¿tienes Instagram o también les va a enviar el Instagram acá? ¿Cómo nos van a encontrar a nosotros como la dirección de egresados? Que nos encuentran como extensión y egresados UR en Instagram. No sé si tú, Angélica, tengas uno. En Instagram, sí, como Angélica Potes Canadá. Tenemos... Ok, Adriana pregunta, ¿me puedes aclarar, por favor, lo que decías al inicio respecto a la rapidez para obtener la visa para los colombianos? Bueno, entonces acuérdate, Adriana, que hay dos maneras o dos caminos para aplicar. El tradicional, ¿verdad? Que ese más o menos va a tomar para colombianos alrededor de, ahorita está en tiempo de procesamiento de 6 semanas, lo máximo que lo he visto es 11 semanas, aunque se ha demorado más. Y está el siguiente stream, que es el SDS o SDS, que es para personas que tengan un IELTS con puntaje de 6 en todas las bandas o superior, que tengan un GIC, que va a ser una inversión o un transfer a un banco canadiense, y que hayan pagado el primer año de estudios. ¿Ok? Entonces, con esos 3 requisitos, siendo colombianos, podemos aplicar bajo el SDS, y en ese el tiempo de procesamiento está de 20 a 30 días. Nos pregunta Alexander, ¿qué profesiones tienen más demanda en Canadá? Alexander, eso va a variar mucho con respecto a la provincia. Entonces, por ejemplo, aquí en Ontario, toda la parte de IT tiene bastante demanda, la parte de salud también. Entonces, si quieren estudiar, digamos, algo relacionado en salud, sería muy bueno. Tú puedes buscar, puedes googlearlo también. Hay unos listados de profesiones o de ocupaciones en demanda de cada una de las provincias. Ahí puedes revisar, pero eso va a variar mucho en la parte de cada una de las provincias. Okay. Nos pregunta Alexandra Contreras, ¿qué opinas de las posibilidades laborales con páginas como Quebec en Tete? ¿Es fácil migrar
con todo el núcleo familiar, pero la pareja no tiene el nivel de francés requerido? Bueno, Alexandra, como te decía, para la parte de Quebec, yo no tengo te puedo referenciar si quieres también con un consultor que hace la parte de Quebec, con el que trabajamos estos casos, eh, pero no podría decirte ahorita como cuáles son las probabilidades bajo esa página, la verdad no la había escuchado. Eh, Tienes que tener mucho cuidado también porque en esta industria hay mucho fraude, ahí les pintan muchas veces las cosas muy fáciles. Bueno, ahí tienes que tener cuidado con eso. Si quieres, mándame un correo, yo te mando el contacto del consultor para que venga. Me pregunta Natalia, ¿con Work Permit se puede estudiar después o tocaría esperar a la residencia? Bueno, cuando tienes el Post-Graduation Work Permit, que es el que te dan por haber estudiado, ese Post-Graduation lo puedes pedir una sola vez en la vida, ¿sí? Es una excepción a la regulación canadiense. Ahora, ¿qué pasa? Este mes o el mes pasado, ya no recuerdo bien, salió ahora una excepción en la que las personas que están con permiso de trabajo pueden aplicar a una institución y pueden estudiar. Anteriormente solamente podían estudiar hasta 6 meses, ahora lo pueden hacer todo, pero estas personas que ya tienen un permiso de trabajo, por ejemplo, cerrado, no pueden aplicar un Post-Graduation Work Permit, ¿sí? Entonces ahí hay que tener eso en consideración, pero si vas a estudiar, solicitas tu Post-Graduation Work Permit, es un permiso que te dan una vez en la vida. Muchas gracias. La última pregunta. ¿La educación para los niños es gratis? Sí, a partir de los 6 años, cuando ya están en lo que es la educación pública, sí, hasta los 18 años, que es cuando terminan su grado 12. Pero lo que es, digamos, daycare, que es la parte de guarderías y eso, antes de los 6 añitos, esa parte sí no es gratis. Entonces ahí si venimos con niños muy chiquitos, es algo que tienen que tener en consideración. Pero educación gratuita pública para high school y elementary y todo esto sí. Ok, Angélica. Pues muchísimas gracias por toda tu valiosa información en este proceso. Espero que todos hayan llevado su granito para poder hacer su proceso para ir a migrar a Canadá. Entonces, muchísimas gracias, Angélica, también por tu tiempo. Nos pasamos un poco, pero muchísimas gracias por tu disposición y por tu tiempo en esta sesión. Perfecto, no, muchísimas gracias a ustedes. Mi idea también como rosarista es poderles traer información oficial porque sé que hay mucho ruido afuera en redes sociales y todo. Y bueno, espero que les haya servido. Si no duden en el número de WhatsApp o en mi correo también mandarme si están interesados en la consulta, que aquí estaba viendo que Diana estaba diciendo, sí, me mandas un correo y ya yo te mando el link para que puedas agendarte. Listo, Y gracias a perfecto. ustedes y a todos por estar aquí. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por asistir. Que estén muy bien. Gracias. Chao, chao. Bueno, hasta luego. Chao. Que estén muy bien.